Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de algo muy particular. Quería presentarles cómo es una edición japonesa de un disco de vinilo y quería que habláramos de uno de mis discos favoritos de la historia de la música. Y vamos a hablar hoy nada más y nada menos que de esta belleza que se llama Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Y vamos a hablar, como bien se ve por acá, de la edición japonesa. ¿Qué trae una edición japonesa y qué la hace tan peculiar? Y bueno, miren, antes de que entremos a hablar sobre la edición, tendríamos que hablar primero sobre el disco, ¿no? Que tiene ciertas peculiaridades muy importantes que valen la pena destacar. Y tendríamos que decir que es un disco triple, son dos LPs y un EP. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con un disco triple. Y tiene la peculiaridad de que básicamente está compuesto, está editado y cantado, evidentemente, por Stevie Wonder, que en mi opinión es uno de los mejores cantantes de la historia del mundo. Y bueno, si tuviéramos que hablar sobre la historia del disco, tendríamos que decir que se publicó en 1976, que es el primer disco que firma Stevie Wonder con esa disquera de Detroit que ahora ya no existe, pero nos dejó muchísimas cosas por las cuales reflexionar, que se llama Motown. Y tiene la peculiaridad de que firmó un contrato por 7 años basado en $13 millones, que para 1976 era una locura. Nadie había como artista alcanzado esos números, ni los Rolling Stones, ni Frank Sinatra, ni nadie, pero la capacidad y la peculiaridad que tenía Stevie Wonder hizo que la Motown le entregara, como les digo, $13 millones. Pero bueno, o sea, al final pues no fue tan mala inversión porque este disco vendió más o menos unas 9 millones de copias. Supuestamente es uno de los 15 mejores álbumes de la década de los 70, según la Rolling Stone. Y pues hay que decirlo, formalmente es el disco más conocido de Stevie Wonder. También tendríamos que decir que varias veces alcanzó el puesto número uno en distintos lugares. Creo que llegó más o menos a estar en estas listas de los puestos más importantes durante 15 semanas. Y bueno, tiene dos sencillos, uno que se llama Sir Duke, que es interesantísimo, que es una canción en homenaje a Duke Ellington, que cuando uno lo analiza, pues te das cuenta de la influencia que está rolando en torno a la obra de Stevie Wonder y cómo Duke Ellington está presente prácticamente todo el tiempo. Por otro lado, también tendríamos que decir que el segundo sencillo de este álbum es I Wish, que es una rola preciosa también, y nos demuestra formalmente la capacidad enorme que tenía Stevie Wonder para ser multiinstrumentista, porque creo que tocó el bajo y la batería, cantó y tocó el piano, hizo un montón de cosas, y está muy bien, incluso como todos sabemos, pues también la editó y también la produjo y hizo un montón de cosas y verdaderamente es un hit muy memorable. También valdría la pena decir que dentro de el LP hay 4 canciones que no entraron porque como todos ustedes saben los discos de vinilo formalmente tenían un espacio muy limitado, entonces tuvieron que meter 4 rolas más en un EP que ahorita les voy a mostrar porque tengo este tipo de cosas dentro de mi colección. Y ya saben, esta lista famosísima del 2003 de los 500 mejores discos ponen a este disco en el lugar número 56 y pues hay varias cosas importantes. Ha ido teniendo cierta pues importancia, ha ido agarrando importancia con los años, ha ido siendo muy bien aceptado, todos somos como amantes de la música. Y pues pasemos a lo chido, ya que hablamos un poco de la importancia del material y hablamos más o menos qué es cada qué cosa. Y bueno, quería mostrarles esta edición que tiene la peculiaridad de que la editó Motown, pero la editó en Japón. Y las ediciones japonesas tienen muchas cosas que valen la pena rescatar. Primero, esta edición, que es una edición de 1976, o sea, prácticamente el año en que salió el disco, aquí está la peculiaridad de que tiene el sellito de que lo hizo Motown. Pero por el otro lado,
esto que está aquí, este cintillo, digamos, básicamente es un cintillo que obligaba el gobierno de Japón a distintas empresas que importaran discos a Estados Unidos, teniendo básicamente la información de quién era el cantante, de cuánto costaba y datos como generales para que la gente que comprara un disco o que se acercara a comprar un disco se hiciera muy peculiar. Aquí está esta edición de, como les mostraba, yo no sé japonés en lo más mínimo, pero esta edición costaba 5,000 yenes y pues aquí dice que son 24 tracks, que tiene 2 LPs. Y el trabajo que hace Stevie Wonder es muy peculiar, pero la edición japonesa es también bellísima y quería compartírselas. Por dentro el disco pues tiene esta ilustración, que no sé si alcance a ver. Aquí está. Esta es la otra parte del cintillo, nada más que no lo puedo mover porque si lo muevo pues se cae ese tipo de cosas y no es lo que queremos. Y tenía un booklet que era donde venía como la información. Y pues aquí está. Este es el booklet que venía con la edición norteamericana. Y pues básicamente lo único que tiene, está hecho en papel periódico, son las canciones. Y pues así se ve por dentro, miren. Esta es la peculiaridad. Está prácticamente todo en inglés. Y pues no tiene mucho. Y dentro de este fenómeno viene pues una traducción de las canciones, o eso es lo que creo que es, porque tampoco sé demasiado, que es esto que está aquí. Es una, sí, creo que son, no sé si como datos importantes o las canciones. Creo que pueden ser las dos cosas, pero tenemos que decir que fue firmado en 1976 por Ichiro Fukuda, que imagino que era el representante de Motown en Japón. Y pues ahí está. Creo que estos son como datos generales del disco o las canciones o no sé. Pero pues eso lo vuelve más valioso, digamos que si tienes un disco con esas peculiaridades, que es la primera edición, que es una edición de Motown que se imprimió en Japón, que tiene una serie de artículos en Japón, el cintillo, y tendríamos que decir formalmente que tiene estas peculiaridades también. Perdón, pero yo siempre los pongo en plástico para que no se rayen, que es esto, y tiene el sello de Motown que demuestra formalmente que pues quién lo está haciendo. Demuestra también algo que ahora ya no existe en los discos de acetato, que es dónde se imprimió, aquí, en qué año se imprimió, y pues nada, eso habla formalmente de la importancia del material. Y pues hay que cuidarlo, porque como les decía, yo los tengo en perfecto estado. Me lo gané en una subasta en eBay, porque es un disco que me gustó un montón. Y como ya les había dicho antes, en los discos compactos pues entraba todo y no había como mayor problema. Pero como en los discos de vinilo o de acetato no entraba pues todo el material, pues tenían que a veces que poner un EP. Y este es el EP que viene con la edición de 1976, que básicamente es la misma portada. Y pues también está con las instrucciones aquí en japonés, no sé qué dice, pero sí es como muy disfrutable. Y pues ahí está. Como todos sabemos, es un disco de 7 pulgadas, tiene la peculiaridad que trae 2 canciones por cada lado, y también viene sellado por Motown, que es pues con los mismos derechos y ese tipo de cosas. Y pues sí, básicamente eso es lo que compone una edición japonesa hecha para uno de los mejores discos de la historia. Si no lo conocen, pues tienen la enorme posibilidad de revisarlo. También vale la pena comentar o decir que Japón prohíbe el uso de vinilo reciclado. Entonces se supone, porque no lo sé y no tengo un oído de coyote para descubrir cómo funciona, pero se supone que la calidad del audio
que manejan los discos japoneses, aparte de toda esta memorabilia que tiene y todas estas ediciones particulares, pues se supone que suena mejor. Pero bueno, me gustaría, antes de despedirme, que ustedes me comentaran qué piensan de este disco. ¿Lo conocen? ¿Ya conocían alguna edición japonesa? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué piensan de la colección de vinilos? Y me gustaría que me regalaran un like. Ya saben, si les gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no les gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, al lado de una campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.